Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al programa Gritos de Fe. Les saludamos desde el Seminario Menor de Guadalajara. Yo soy José Antonio. Yo soy Víctor Manuel. Y yo Heriberto. Y hoy vamos a hablar de las vocaciones en la iglesia. Comenzamos. En la actualidad, el concepto de vocación se ha deformado y muchos católicos han olvidado el verdadero valor de la vocación. Por eso, nos dimos a la tarea de realizar este programa para ayudarlos a aclarar las opciones de vida que tenemos, en la cual estamos llamados a la santidad. Las instituciones educativas han utilizado este concepto para referirse a la vida profesional de sus alumnos y de manera sutil los jóvenes poco a poco van perdiendo el verdadero significado. Vocación viene del verbo en latín vocare, que significa llamado. Todos estamos llamados a la santidad en un estilo de vida en particular, el cual puede ser el sacerdocio, la vida consagrada, la soltería o el matrimonio. Para comenzar, hemos preparado para ustedes esta sección que hemos titulado Para ti, ¿qué es vocación? Para mí la vocación es humildad y amor. Es un don que se le da a las personas y imparte mucha alegría. Para mí es alegría para el corazón. El amor, la alegría y la entrega. La vocación es un llamado de Dios para llevarnos a la santidad, para bien de nuestras almas y de los demás. Un gran regalo de Dios donde todas las habilidades y todas las cualidades que tenemos nosotros las entregamos para poder ser santos. Alegría y amor y un llamado muy bonito. Para mí la vocación es fe, esperanza y amor. ¿Compromiso? Algo muy importante que forma a las personas. Decisión, pienso yo. Pues es el servir a los demás por medio de tu vida, en lo que te toque hacer, en lo que te guste hacer, pero siempre ayudar al prójimo. Esa mirada misericordiosa que Dios hace para todos nosotros que nos ha llamado a este caminar. Es eso, misericordia, amor y misericordia de Dios. La vocación para mí es entrega. La vocación solo se forma con oración. Compromiso. Pues servir. Pues la vocación es como un compromiso. Es como cuando ya se te da por sí solo. Yo creo que no se aprende o no se enseña. Yo creo que ya se te da por sí, ya naces con esa vocación. Es la dedicación que le prestas, el tiempo y más que nada el amor que tú le entregas para hacerlo por ti mismo. La llamada que Dios te hace. Para mí igual es la llamada que Dios te hace, donde tú tienes que responder con toda generosidad y siempre dispuesto a servir primeramente a Cristo y a los demás. Pues mira, la vocación es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros a ser felices, sobre todo en una función específica. Para nosotros la vocación es el llamado que Jesús nos invita a participar. La vocación es alegría, donación a Dios, servicio,
Intimidad con la eternidad. Vocación es la aventura más sorprendente. Un llamado o inspiración que una persona siente para llevar una vida especialmente religiosa. Vocación es arriesgarse. La vocación es donación. La vocación es fidelidad. La vocación es perseverancia. Para mí es un interés, un llamado que cada uno de nosotros sentimos. Es una entrega de amor al servicio de los demás. Ese llamado que sentimos, ya sea en el ámbito religioso, pero también puede ser en el ámbito social, en el ámbito familiar. El modo en que elegimos llevar nuestra vida, ya sea casándonos, quedándonos solteros o incluso ofreciéndonos a la vida sacerdotal. Es un momento de encuentro, una relación, donde nos encontramos con el amado, es decir, con aquel que me ha llamado, que yo he escuchado y además que le doy una respuesta. Es el camino que recorremos que nos ayuda a planificarnos como personas. Es el camino que nos lleva a la santidad. La inquietud, ese interés, esa pasión de seguir algo que buscamos, de seguir algo que nos gusta, que nos inquieta. Aceptar el llamado de Dios y hacer su voluntad. Es una inclinación para un estilo de vida. La vocación es siempre una aventura, porque Dios te invita a vivir toda la vida de manera apasionante. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo andas? ¿Sí, bien, y tú? Al 100, al 100. ¿Qué tal? ¿Y luego dónde andabas? Aquí están en la parroquia, en el grupo de jóvenes. Ay, tu diario con esas cosas tan enfadosas. ¿Cuáles enfadosas? Vimos un tema súper padre. ¿Y cuál? El de la vocación. ¿La vacación? ¿Vacaciones? ¿Cuál vacaciones? ¿Estás pensando en vacaciones? La vocación. ¿Y así? ¿Qué es eso? La iglesia reconoce 3 tipos de vocación: la vida consagrada, la soltería y el matrimonio. Para la iglesia todas son importantes y entre ellas se ayudan y se motivan. Los católicos están conectados y cumplen la meta de la iglesia para alcanzar la santidad a través del llamado que Dios hace en sus vidas. En su libro, Un sacerdote en la familia, del padre Brett Brannan, escribe: yo, a los niños de la escuela primaria, les explico de esta manera. Soy como una clavija redonda en un agujero redondo. Dios me ha hecho así, y por eso soy plenamente feliz como sacerdote. Pero si una persona elige una vocación a la que Dios no le llamó, será como una clavija cuadrada en un agujero redondo. Le será más difícil conseguir la felicidad. No imposible, pero sí más complicado. Oye, Sebas, entonces, ¿la vocación es un llamado de Dios? Así es, Kevin. Dios nos llama a la santidad. ¿Y qué sentimiento tenemos cuando creemos que Dios nos está llamando? Pues, en primer lugar, te pongo un ejemplo. Cuando una persona llega inesperadamente y te pide algo o te habla, ¿qué vas a sentir? Sorpresa. Así es con Él. Dios nos sorprende siempre con los llamados a la vocación. ¿Y después? Después, todo depende. Si escoges aceptarla, la vocación que Dios te está llamando, vas a sentir alegría, intriga por saber de esa vocación. Te vas a querer empapar sobre esa vocación. Si crees que es una locura, que eso no es cierto, que es algo falso, que puede pasar, porque puede que tú quieras ser un empresario y Dios quiere que seas un misionero, un sacerdote. No. Puede pasar, ha pasado muchas veces. Y el sentimiento que vas a tener, pues es de soledad, de no saber qué hacer con tu vida. No vas a alcanzar la felicidad. Dios siempre va a buscar tu felicidad. Eso es lo más importante. Si sabes y aceptas la vocación que Dios te está llamando, la felicidad va a ser para automático. Pero entonces, ¿cómo sabemos realmente cuando Dios nos está llamando o qué señal nos da? Primero hay que ponerle atención a Él, escucharlo. Dios se manifiesta de muchas maneras
En cualquier cosa de tu vida, cualquier detalle mínimo e insignificante que pueda pasar, Él te está demostrando y llamando a la vocación que quieres. ¿Y cómo? ¿Cómo saber si realmente Dios me está llamando? Hay que escucharlo en la oración. Hay que siempre ver y aplicar el evangelio que Él nos pide. Usar los valores que Jesús dio y que sacrificó en su vida. Wow, Sebas, no, pues realmente me gusta y me convence lo que estás diciendo. ¿Sabes qué, Sebas? Voy a entrar en oración y quien quite y esa sea mi vocación. Sí, Kevin, puede que sí. Tú no te pierdas la fe. 10 pasos para ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación. Ora por las vocaciones. Enseñemos a los jóvenes a orar. Invitar a los jóvenes adultos a considerar una vocación en su vida. Hazlo atractivo. Predícalo. Vive tu fe. Entrar en silencio. Sé un buen discípulo. Ten comunicación con Dios. Simplemente hazlo. Eso opinan las personas, pero para ti, Dick, ¿qué es la vocación? Bien, Toño, pues para mí la vocación es responder al plan de vida que tiene Dios para mí y donde puedo ser plenamente feliz. Excelente, Vic. ¿Y para ti, Heriberto, qué es la vocación? Bueno, siempre relacionamos la vocación con ser sacerdote o religiosa, pero también la podemos vivir a través de la soltería o el matrimonio. La santidad se puede vivir desde cualquier estilo de vida. La santidad consiste en hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Para alcanzar la santidad, como ya hemos mencionado, existen distintas vocaciones en la iglesia. Pero ¿cómo saber cuál es mi vocación? Es necesario hacer un discernimiento, es decir, elegir entre bienes, de lo bueno, lo mejor. A continuación les presentamos el testimonio de varias personas que han consagrado su vida al reino de Dios y en el cual han encontrado la plenitud y la felicidad. Buenos días. ¿Qué opino sobre la vocación al matrimonio? La vocación al matrimonio para mí es a la persona que elegiste darlo todo por ella para formar esa gran familia en Dios nuestro Señor. Para mí la vocación al matrimonio es la decisión de formar una familia con la persona que amo para toda la vida, con responsabilidad, fidelidad, confianza, siempre con ayuda, con el perdón y caminar de las manos, aunque tengamos diferentes estilos de vida, diferentes gustos, pero siempre con el mismo fin. La vida matrimonial corresponde a la voluntad de Dios expresada en el Génesis con aquel: crezcan y multiplíquense. La inmensa mayoría de hombres y mujeres optan por casarse, aunque sin pensar siquiera que Dios los llama por este medio la participación de la vida divina. El instinto, el romanticismo, las costumbres, la sociedad misma llevan a los muchachos al matrimonio. Raro sería aquel joven que nunca haya pensado en su vida no casarse. Así pasa sin pensar gran cosa en el aspecto vocacional del matrimonio. Se van fundando nuevas familias y hasta que los que se casan por la iglesia en muchas ocasiones no ven su unión como un camino directo que los lleva a la santidad. Es una aventura maravillosa, digna de ser vivida intensamente. Los casados dan gloria a Dios en los actos específicos de la vida conyugal, y esto incluye la prudente y sana fecundidad que da hijos a Dios a través del bautismo. Vivir la soltería es una vocación donde se puede ser feliz, compartiendo y llevando el mensaje de amor con la alegría de ser catequista. Jesús nos hace el llamado y nos da la misión para evangelizar en el ministerio catequético. Durante 40 años he servido en mi parroquia de San Francisco de Asís en Nochistlán, Zacatecas. ¿A qué edad deben darse cuenta y aceptar que el matrimonio no es para ellos? ¿A qué edad deben descubrir la soltería como una vocación a realizarse humana y cristianamente en santidad? Lo que a ojos de muchos parece un fracaso, una carencia, es por el contrario el camino providencial, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere para esa persona en concreto?
Estando natural y socialmente inclinados al matrimonio, Dios puede indicarnos de alguna manera que nos tiene reservado otro camino para ser santos. Al aceptar realistamente que no hay matrimonio en el horizonte, el hombre o la mujer debe descubrir las inmensas ventajas que tiene la soltería y que se lo brinda a su persona humana, ya sea en el campo cívico, científico, deportivo, cultural y religioso. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos invita a permanecer célibes, como él, para poder servirle al Señor sin las limitaciones naturales que el matrimonio impone en su vida matrimonial. La fuerza cívica y religiosa de aquellos que no se casaron puede ser tremenda con tal de que no vivan amargados pensando en lo que no fue. Hola a todos, les saludo con mucha alegría. Soy la hermana Yasmín de Misioneras de Guadalupe. Nuestro instituto fue fundado aquí en Guadalajara, es un instituto mexicano para todo el mundo. Nuestra tarea en la iglesia es la misión en aquellos países, en aquellos lugares donde aún Cristo y su palabra, su salvación no es conocido. Y pues nuestra forma de vivir es en la sencillez, en la alegría, en ese buscar día a día hacer la voluntad de Dios, en el servicio a los más pobres, a los más necesitados, y siempre tratamos de vivir como una familia, entre nosotras como hermanas, amarnos, a perdonarnos, a apoyarnos mutuamente. Cada una desde sus dones pues realiza el servicio que Dios le va pidiendo a través de sus superiores, los sacerdotes, los pastores. Pues en las tierras de misión, por ejemplo en África, pues apoyamos en la cuestión de la educación, de la salud, la catequesis, los grupos, todo lo que se vaya necesitando. Y pues miren, para nosotras poder vivir esta vocación, yo en lo personal, pues sí enfrentamos obstáculos. Lo primero ante el llamado pues es el miedo, ¿verdad? El temor a dejar lo que ya tengo, mi familia, un proyecto de estudios, de una carrera, de un esposo, de unos hijos, y dejarlo todo para seguir ese sueño de Dios. Y cada una pues tiene diferentes, cada uno enfrentamos obstáculos diferentes, pero Dios nos da la gracia. Y pues yo te invito a ti, joven, que te atrevas a tener una experiencia de escucha, sobre todo, viviendo algún retiro vocacional, algún preseminario, porque Dios tiene un plan para ti. Y ahí, viviendo ese plan, es como podemos experimentar la alegría, la felicidad, la plenitud y la razón de nuestra existencia. No tengas miedo, dile sí al sueño de Dios, sea cual sea. Y pues que Dios te bendiga. Oramos por todas las vocaciones, oramos por tu vocación. Una tercera vía hacia Dios es el de aquellos que reciben un llamado especial a consagrarse al Señor de tiempo completo. Son los llamados a las órdenes sagradas o a la vida religiosa, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. En un momento dado, el muchacho o la muchacha sienten o se dan cuenta de que Dios los llama. Una muchacha con todas las aptitudes para ser una buena esposa y madre de familia, perfectamente capaz de desarrollarse en una profesión, siente un atractivo total por Cristo y todo lo demás pasa a segundo plano. Novios, carrera, negocios, proyectos. Un muchacho a la mitad de la carrera y con novia, de alguna manera escucha aquel "ven y sígueme" que hizo a San Pedro abandonar la barca y sus redes y marcharse tras Jesús. Es el momento en que acuden a un sacerdote o a un religioso para aclarar sus inquietudes. No es fácil responder al muchacho o a la chica si es un llamado auténtico. Sería muy cómodo que Jesús se apareciera personalmente a cada uno y mirándolo amorosamente a los ojos le dijera: ven conmigo. Pero eso no sucede. No hay dos vocaciones iguales y es preciso analizar cuidadosamente cada caso para discernir la voluntad del Señor. Muchas veces nos confundimos entre lo que es vocación y lo que es profesión, pero ¿hay realmente diferencia entre estas? A continuación, un video presentado por Donovan y Moisés en esta sección que se llama Dato Curioso. Le hemos preguntado a un par de sacerdotes las diferencias entre vocación y profesión. Quédate con nosotros en esta sección, Dato Curioso. ¿Cuál es la diferencia entre vocación y profesión? Bueno, para tomar una pista de esto nos podemos ir como al origen de las palabras. Vocación viene del latín, de un verbo que es vocare, llamar.
Entonces, si lo hacemos como sustantivo, es un llamado. Y en el sentido de nosotros, en el ambiente espiritual, ¿de quién es ese llamado? Pues es un llamado que Dios nos hace. No es el destino, como a veces solemos pensar. Es que Dios ya me tenía preparado para esto, destinado para que lo hiciera. No, la vocación no es un destino. Es un llamado, es una opción que Dios te hace para la felicidad, para la plenitud. Y tú puedes decirle sí o tú puedes decirle no. Puedes tomar o no tomar la opción que Dios te está dando de la vocación. ¿Cuál es la diferencia entre decirle sí o no a Dios? Y podemos comenzar también con esa pregunta. ¿Le puedo decir no al llamado de Dios? Claro. Bueno, y si le digo no, ¿Dios se va a enojar? ¿Me van a salir todas las cosas mal? No, te puede ir bien también incluso si le dices no a la vocación que Dios te propone. Se puede decirle no. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me conviene decirle sí a Dios? Por supuesto que nos conviene decirle sí a Dios. Porque si le digo no, puedo ser feliz. Puedo. No tengo la felicidad asegurada. Pero si le digo sí a Dios, aseguro la felicidad. Y no solamente la felicidad alcanzable en el aspecto humano, sino más allá, la plenitud. Y también, por supuesto, alcanzando un día la vida eterna. Esa es la diferencia entre decirle sí o no a la vocación que Dios me propone, a la propuesta. Entonces, hay otras palabras que van ligadas a la palabra vocación. Por ejemplo, misión. ¿Cuál es la misión que Dios te pide en la vida? Y con tu vocación, con ese llamado, Dios te ha dado características, una forma de ser, tienes algunos dones diferentes a los demás. Nadie somos repetidos. Te van a servir para cumplir de mejor manera esa misión que Dios mismo te está pidiendo. Entonces, una de las palabras ligadas a la vocación es la misión. Otra es la pasión. Pasión en el sentido de qué te apasiona, qué te llena, qué te entusiasma. Podemos decir que también estas son otras palabras ligadas íntimamente a la palabra vocación. Otra palabra, otra frase es el sentido de vida. También la vocación es el sentido de tu vida. ¿Qué cosa da sentido a tu vida? Y en contraposición con profesión, ¿qué es profesión? Bueno, también si nos vamos un poquito a desparramar, a separar esta palabra, pues viene de profesionalizar también. Alguien que es profesional en algo. Y para ser profesional en algo, ¿qué se necesita? Pues ciertos estudios, o técnicos, o científicos, o académicos, o de cualquier tipo que nos hacen ser profesionales en una área. Y entonces, ¿cuáles son otras palabras que van pegadas, que van ligadas a la profesión? Bueno, pues sería la retribución económica. Alguien es profesionista cuando hace algo para conseguir una retribución económica, para recibir una paga como sustento de vida. Entonces, ¿es mala la profesión? Claro que no. Debemos de tener una profesión, o todos deben de tener una profesión para tener ese sustento de vida. No se pelean la vocación con la profesión. Y lo más padre sería que encuentres tu vocación desarrollando la profesión para la que te has preparado. Existen vocaciones generales para todos, como es a la vida y al bautismo, a la santidad, pero vocaciones específicas como es ser sacerdote, religioso o religiosa, el casado, el matrimonio y la vida de soltería. Pero dentro de estas vocaciones estamos llamados para algo más concreto, en la vida ordinaria, en la vida diaria. Entonces, para terminar voy a poner un ejemplo. El médico, ser médico es vocación o profesión. Porque algunas veces hemos escuchado que sí dicen, este es médico por vocación. Bueno, entonces, pero ¿se puede ser médico por vocación o por profesión? Bueno, ambas. Hay quien será médico por profesión solamente. ¿Y quién es ese médico por profesión solamente? El que estudió para ganar dinero siendo médico. Pero el que es médico por vocación es porque también encontró un llamado de Dios a servir por medio de la salud. A la vez será su profesión donde tiene los recursos para vivir, pero también se convierte en una vocación cuando él siente ese llamado al servicio por medio de esos conocimientos. Y así lo pudiéramos decir de cualquier otra profesión. Entonces la vocación es algo más interno, algo que va llamado al llamado, algo que va ligado al llamado que Dios nos hace todos los días. Moisés, me surgió la duda si hay alguna diferencia entre vocación y profesión. Muy cierto, Donovan. Yo también tengo las mismas dudas. ¿Cuáles serán?
¿Cuál sería la diferencia entre profesión y vocación? Como nosotros comprendemos, la vocación es el llamado, pero es un llamado a un servicio, sabiendo pues que debemos estar lo mejor preparados para ello. Yo pienso no solamente en los sacerdotes, también pienso en los bomberos o en los médicos, paramédicos, enfermeras, que sí, ciertamente se están preparando para ser cada vez mejores, pero para servir. El servicio es la recompensa que esta persona va a tener. En la profesión habla de ese profesional o profesionalizarse. Cuando hablamos nosotros de una profesión, estamos hablando de que estamos estudiando, estamos mejorando, estamos profundizando, pero para nosotros sentirnos mejor o para que nosotros tengamos mayores ingresos académicos o ingresos también económicos. Un profesionista lo que busca es su vida y compartir también con su familia. Alguien que responde a la vocación busca el servicio a los demás. Donovan, ¿te quedaron claras tus dudas con este video? Bien, creo que me ha iluminado y me quedo con más luces entre estas diferencias. Agradecemos al Padre Homero Silva y al Padre Mago Toño por participar en este video. Bien, pues en esta sección de nuestro programa nos encontramos con el señor obispo auxiliar de nuestra diócesis, Eduardo Muñoz. Él ha tenido a bien aceptar la invitación de la entrevista. Señor, muy buen día. Muchas gracias. Que haya aceptado la invitación. Con gusto. O sea, lo que vaya siendo necesario apoyar, y ya saben que con todo el placer también. Muchas gracias, señor. El día de hoy, pues, motivando a los jóvenes en su discernimiento vocacional y descubrir, señor, pues me gustaría preguntarle, ¿cuánto tiempo tiene de ordenado sacerdote? Ya tengo 24 años, de hecho el 22 de mayo pasado fueron los 24 años, fue el 22 de mayo de 1997, entonces ya estamos en el año jubilar, ya como nos dijo por ahí el cardenal, a nuestra generación, ya preparando ya los 25, exacto. Me da mucho gusto, señor. Señor, surge la inquietud a veces en nosotros los jóvenes de cómo saber que realmente Dios nos está llamando, que Dios quiere algo de nosotros. Usted en su juventud, ¿cómo experimentó el llamado? ¿A los cuántos años experimentó el llamado? ¿Y cómo lo hizo para discernir y saber que Dios lo llamaba? El llamado, según pues nuestra persona, es diferente, porque también Dios como que considera nuestras circunstancias. Y a mí particularmente empezó con una inquietud muy simple a los 7, 8 años, cuando fui acólito o monaguillo en la parroquia. Entonces yo tenía mucha inquietud de estar allí en el templo ayudando en la misa, y poco a poco se fue como desarrollando más. Estuve aquí en el seminario menor, donde estamos, en esta casa, pero todavía con una claridad sí del gusto de la liturgia, pero vocacionalmente no. Y digo que esto se va haciendo paulatinamente, y ahí es donde yo sí quisiera insistir, que quizás para algunos de los que nos estén escuchando, de los jóvenes, tengan una claridad muy, muy evidente, y otros que digan entre sí, no, entro, no entro, ¿qué hago con esto que siento? Entonces sí es importante las personas que nos acompañan en el discernimiento. En este caso aquí en el seminario pues fueron los formadores, los padres espirituales. En las parroquias pues está el párroco, el amigo, el sacerdote vicario, que pudiera, platicándole a nosotros, darnos alguna luz. Incluso los papás, a ver, hijo, ¿qué sientes? Aunque también ahora a veces hay gente que desanima. Particularmente pues lo que esperaríamos es que fueran los papás, pero los papás son los que desaniman a veces. Entonces también en su momento, cuando no hay esa resistencia de papás, también ellos pueden ser un buen agente de ayudar en el discernimiento. Entonces para mí eso fue entrar todavía con no mucha claridad, pero ya cuando estuve en el seminario mayor yo ya tenía claridad, pero ayudado pues de estos
de estas personas. Muchas gracias, Señor, por compartir esta parte de su vida, de cómo el Señor lo llamó. También, pues me gustaría que dirigiera un mensaje a los jóvenes para que se animen y no tengan miedo a seguir a Cristo. Pues la invitación que yo les haría a ustedes jóvenes, la vocación tiene su mecanismo dentro de nosotros. Hay veces que queremos hacerle caso y pedimos ayuda, consejo, incluso somos cercanos al templo, pero también puede haber resistencias como decir, no, es que esto no es para mí, pero ahí está internamente la llamada y uno pudiera pasar un año y no hacerle caso, incluso hasta tener como planes de noviazgo o de matrimonio, pero allí está y tarde o temprano esa inquietud va a aparecer. Entonces yo les invitaría a los que tratan de darle la vuelta a la llamada, pues que se dejen de verdad llevar por el Señor, acudan a alguien que los pueda orientar, fortalecer. En este caso, pues los sacerdotes, su oración, el encuentro en la Eucaristía, los buenos amigos, pero no ocultar, pues no darse la vuelta. Y que hay retos, los hay, como en la vida matrimonial, como en la vida empresarial, como en la vida sacerdotal, pero confiarse en que en el seminario se les va a ayudar, se les va a formar y sobre todo que van a encontrar mucha gente bien dispuesta porque ama el sacerdocio y ama las vocaciones. Entonces, con todo y el miedo, saber ponernos en la mano del Señor. Pues eso es lo que yo les recomendaría. Y no poder andar dando la vuelta como huyendo a lo que el Señor pone en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Pues para concluir el programa, nos gustaría que nos diera de Dios la bendición. Sí, claro que sí. Y también pidan por un servidor y que Dios también bendiga a sus familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos visto. Muchas gracias, Señor. ¿Y qué les pareció el programa? Yo pienso que este programa ha dado mucha luz a aquellos que nos han visto y que pueden compartirlo a través de las redes sociales. Creo que ilumina el camino y ayuda a escuchar lo que Dios quiere de nuestra vida, aquello a lo que estamos siendo llamados. ¿Y tú, Toño, qué opinas de esto? Estuvo súper bien el programa. Gracias a las personas que nos enviaron su video. Gracias por mostrarnos, por permitirnos que es posible agrandar el reino de Dios, llegar a la santidad en una vocación en específico. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a ustedes que estuvieron siguiendo esta transmisión. Anímense, jóvenes, a responderle al Señor. Y gracias también al seminario que nos ha permitido grabar en este día, en esta locación. Nosotros somos los seminaristas Heriberto, José Antonio y Víctor Manuel. No olviden compartir en redes sociales este video. Ayúdenos a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima. Vale la pena.